Buenos días, queridos estudiantes. Hoy, 16 de noviembre del año 2020, iniciamos esta nueva lección correspondiente a la unidad 5. Nuestro objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Siguiendo con la unidad 5, encontramos la crisis de la República Romana. La expansión provocó el descontento social porque las diferencias entre los ricos y pobres se profundizaban cada vez más. Se formaron dos partidos políticos, el Partido Popular, que buscaba reformas en favor de los plebeyos pobres, el Partido Senatorial, que agrupaba a los patricios que no querían perder sus privilegios. Aquí se da la revolución de los esclavos dirigida por Espartaco. Las conquistas llevadas a cabo durante el periodo republicano proporcionaron muchas riquezas a Roma. Los militares y los patricios se beneficiaron especialmente, pues obtuvieron una enorme cantidad de tierras, pero buena parte de la sociedad, como los campesinos, tuvo que abandonar sus tierras para enrolarse al ejército. El aumento de la desigualdad social provocó una serie de revueltas como la de los hermanos Graco, que pedían un reparto más justo de la riqueza o de la liderada por el esclavo Espartaco. Julio César asumió todo el poder y se enfrentó al Senado en una guerra civil, y fue asesinado 4 años después de llegar al poder. Le sucedió Octavio, su sobrino e hijo adoptivo. Octavio se enfrentó a otros dos rivales en otra guerra civil para conseguir el poder. Tenemos la cultura de paz, sentidos culturales de la paz. Cultura romana, pax es igual al orden legal. El concepto pax está vinculado a pactum, pacto. La pax romana constituía todo un sistema de orden y control, relación legal y recíproca entre dos partes. Dentro del Imperio Romano significaba la ausencia de conflictos y violencias. Esta pax era asegurada por el aparato militar. El concepto busca mantener el orden para beneficio de una clase, es control y dominio. Los romanos rodeaban a un pueblo con su ejército y negociaban condiciones de sumisión con dicho pueblo. El pueblo invadido podía mantener un rey Herodes, pero ellos ponían un controlador gobernado por Pilatos. Dentro de los siglos I y II son conocidos como la época de la Pax Romana. En estos años se vivió el imperio un clima de seguridad garantizado por un ejército poderoso. Roma vivió su momento de máximo esplendor y se convirtió en una gran ciudad a la que afluían las riquezas de todos los rincones del imperio. En cuanto a la organización del imperio y la romanización, encontramos que para controlar el amplio territorio fue necesario crear una importante administración. Tenemos que en las provincias se pagaban impuestos elevados, que eran una importante fuente de ingresos para el Estado. Con los impuestos se pagaba al ejército y un gran número de funcionarios. También se crearon muchas ciudades bien comunicadas gracias a las vías que llevaban de las provincias a la capital del imperio. En cuanto al ejército romano, cada soldado debía pagarse sus armas, por lo que los ricos formaban el grupo mejor armado y a caballo. Cada hombre disponía de un par de jabalinas y de una espada, así como de coraza, casco y escudo. Algunos soldados llevaban también hondas y arcos y otros eran responsables de las catapullas. El Imperio Romano llegó a contar con una población de casi 100 millones de habitantes. Hubieron muros defensivos, plazas fortificadas, las resguardaban sus sectores más frágiles y unos 400.000 legionarios las guarnecían. El extenso territorio conquistado se mantuvo por muchos años gracias a los que los romanos eran excelentes administradores.
En cuanto a la desintegración del imperio, vemos que la crisis del Imperio Romano. A partir del siglo III, el Imperio Romano se enfrentó a una serie de importantes cambios políticos, económicos, internos y externos, que acabaron en una situación de crisis política, económica, militar y social, en la época que conocemos como el Bajo Imperio. La inseguridad en los limes o fronteras. Finalizadas las conquistas, el ejército trataba de mantener y defender los limes o fronteras del imperio, pero esta tarea fue cada vez más difícil porque los pueblos germánicos, a los que los romanos denominaban bárbaros, atacaron repetidamente la frontera del imperio en el norte de Europa. Podemos observar que dentro de la crisis del Imperio Romano, uno de sus factores fue económico. La baja producción de alimentos disminuyó la población, lo que hizo estallar la inflación, la escasez, la cesantía. En lo político, las instituciones políticas se hicieron ineficientes, estalló la corrupción, la imposición de intereses privados. En cuanto a lo militar, la intervención política del ejército provocó que las fronteras quedaran mal defendidas, facilitando la invasión de los pueblos bárbaros. En lo moral se relajaron las costumbres, su religión fue perdiendo protagonismo hasta ser reemplazada por el cristianismo. Dentro de las causas internas vemos que los emperadores fueron despóticos, el caos, la anarquía se apodera de Roma, los militares relajaron sus costumbres, el Senado perdió su poder. Una de las causas externas fue la consecutiva invasión de los pueblos bárbaros que eran considerados extranjeros, además habitaban alrededor del imperio. Los más peligrosos para el imperio fueron los germanos y los eslavos. En cuanto a su crisis económica, la inseguridad en las fronteras, los territorios del imperio provocaron una disminución del comercio. Además, la necesidad de mantener al ejército, los gastos que generaron las guerras en las fronteras, provocaron un aumento de los impuestos. La consecuencia de la subida de impuestos de los precios fue el empobrecimiento de la población, lo que provocó numerosas revueltas sociales. Se formaron bandas de esclavos campesinos pobres que atacaban las grandes propiedades. Además, las dificultades del imperio para pagar al ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instaladas. Nosotros podemos ver aquí, como un resumen, que las causas de la decadencia de Roma fueron fundamentalmente económicas, por supuesto. La difícil cuantificación con las fuentes disponibles, la devaluación monetaria, alza de precios, inflación, concentración de la gran propiedad, multiplicación de latifundios autosuficientes, relevancia del gran latifundio, elevada fiscalidad. Los principales ingresos derivados de guerras de conquistas dio fin a la expansión imperial. En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. En los anexos encontramos el video sobre el Imperio Romano, la Pax Romana. Les aconsejo siempre que lean su libro de historia, cumplan con las tareas, actividades, prepárense para las lecciones. No dejen acumular, por favor, sus tareas y actividades. Tengan todos un bendecido día.